Comenzamos este Revista de Medio Oriente, el espacio dedicado al análisis de los medios de comunicación que Masa Gabriel nos trae cada semana aquí a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Alejandro. ¿Cómo estáis vosotros? Muy bien, de nuevo en este espacio despidiendo este año 2020. Lo hacemos con una entrevista, al menos por mi parte, queda un hueco por ahí para Revista de Medio Oriente, pero nos vas a hablar hoy de una entrevista a Shlomo Ben-Ami, ¿verdad? Pues entre otras cosas sí quería comentarla. Yo sé que Shlomo Ben-Ami es una figura que tiene grandes admiradores y grandes desadmiradores. ¿Cómo se llama? Grande gente que está en contra. Retractores, ¿verdad? Gracias, retractores, efectivamente. Shlomo Ben-Ami, que fue ministro de... O sea, fue embajador en España, con lo cual es una figura muy, muy conocida, especialmente conocida en España, y luego formó parte del equipo negociador israelí, con lo cual estuvo muy cerca de las negociaciones. Él fue ministro de Exteriores en Israel y estuvo como dentro del equipo. Y me llama la atención una entrevista que le publicaron en el diario El Mundo, donde habla básicamente de los acuerdos entre Marruecos e Israel, y viene a decir, bueno, el titular lo dice, Marruecos es el que más gana tras el acuerdo con Israel, aunque también plantea el problema que supone el reconocimiento por parte de la administración de Trump acerca del Sáhara. Pero hay una parte que destaco dentro de la web, que hablan donde le preguntan precisamente por qué él fracasó la cumbre de Camp David en la que participó en el año 2000. Y él dice, e insisto, una de las razones por las cuales es una figura controvertida es que le acusan de haber hecho acuerdos que luego trajeron la intifada, es decir, es más por su lado paloma, no por su lado halcón, precisamente. Es un hombre del laborismo, es un hombre que representa el campo más amable, si quieres, y ha sido crítico con gobiernos israelíes, o sea que no es sospechoso de abrazar cualquier cuestión. Y él lo que dice es que Arafat no tenía, y leo textualmente, el arte de poner fin a una negociación. Siempre pensó que podía conseguir más. Dice que estaba convencido de que la sensibilidad de la comunidad internacional hacia la cuestión palestina es eterna. Y dice, no es así porque las cosas cambian en el mundo. Y habla de lo que fue la ventana de oportunidad que supuso Camp David. Y le dice el entrevistador, ofrecieron a Arafat más del 90% de territorio, y él dice, nuestra propuesta en Camp David fue el 92%. Después aceptamos los parámetros de Clinton, que alcanzaron el 97%, incluyendo la división de Jerusalén en 2 capitales y la soberanía de los palestinos sobre el monte del Templo. Y la respuesta ya sabemos cuál fue. Y esto es lo que yo quería un poco destacar de esta entrevista. Yo creo que viene a poner el dedo o vuelve a subrayar algo que ya que sabemos, porque no es la primera vez que lo hemos comentado, pero es interesante incidir en ello, porque a veces los medios de comunicación lo pasan por alto las señales que llegan, no las señales, las cosas abiertas y claras que llegan desde el liderazgo palestino, así como ocultan los llamados a la violencia, ocultan cuando el mismo Abbas bendice la sangre derramada por el monte del Templo, por la mezquita de Al-Aqsa. Lo importante es que, e insisto, hay una especie de narrativa que sitúa el conflicto en términos de Estado. Los palestinos no tienen un Estado, por lo cual luchan para conseguir un Estado, hablan de resistencia, de ocupación, etc. Pero es que cada oportunidad que los palestinos han tenido para tener un propio Estado, los líderes palestinos los han rechazado o los han ignorado. Y esto es lo que dimos en llamar la gran omisión. Esto es la gran omisión mediática. Esto es algo que muy pocas veces tienes a un medio planteándoselo a algún. ¿Por qué sistemáticamente se niega cualquier posible oferta, incluso sin una contraoferta?
Y creo que es porque uno de los motivos, y eso ha quedado bastante, yo creo que está bastante claro para quien siga con cierto rigor las claves del conflicto entre Israel y los palestinos, es que el problema no es que los que los palestinos tengan un Estado. El problema es que los judíos tengan el propio. Y de hecho de ahí viene toda la cuestión de los refugiados palestinos, los llamados refugiados palestinos, que no dejan de ser descendientes de gente que en su día fue refugiado, que ahora se han convertido de los 800.000 que había originariamente, 750.000 aproximadamente, ahora se han convertido en 5 millones, y que cuando te hablan del regreso de los refugiados palestinos, como si existiera un derecho a un regreso, al retorno, que eso es un derecho que no existe, pero que en el caso del conflicto de Israel y los palestinos nos lo han dado como una verdad asumida, y no hace más que formar parte de una narrativa. En lo que consiste este regreso es básicamente en el que deje de existir un Estado judío, un Estado con una mayoría judía, que el judío vuelva a ser una minoría. Y esto está expresado clarísimamente en quienes apoyan y quienes promueven toda esta cuestión del derecho al retorno, como los líderes del BDS, etc. Y todo esto queda claro en o sea, el problema no es tanto la creación de un Estado propio como el anular el que ya existe, el Estado judío. Y creo que es muy interesante porque hay una gran... Cuando habla Shlomo Ben-Ami de esa especie de apoyo a la causa palestina que hay internacional, yo creo que efectivamente es una causa que además ha sido alimentada y es alimentada sobre todo desde una perspectiva muy mediáticamente, pero ahora hemos visto que con estos acuerdos de Abraham parece que se ha quebrado uno de los mayores apoyos, digamos, que es esa especie de causa árabe de negarse absolutamente a aceptar la existencia de Israel como Estado judío. Ahora sí lo han aceptado. No solamente se ha aceptado, sino que algunos países en algunos países con Israel parece que están floreciendo unas relaciones a muchos niveles espléndidas. El último que teníamos es el de Marruecos, con la importancia que tiene un país como Marruecos. Muchos de los periodistas que están cubriendo esto hacen mofa, desprecian o lamentan incluso abiertamente, que es algo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Esta especie de estar involucrados en una de las partes de tal manera que no te importa en redes sociales dejar clarísimo tu desacuerdo o tu desprecio por los acuerdos, tu ensañamiento incluso en contra de cualquier idea que venga de paz ahí. Y bueno, todo esto creo que lo sabemos, ¿no? Lo sabemos, y sobre todo quienes nos escuchan en general, pero quería traerlo aquí a raíz de esta entrevista que vi publicada, que me parecía interesante destacarlo porque pone un poquito el acento en algo que creo que es que se pasa demasiado por alto. Pero bueno, también para quienes nos siguen saben perfectamente que la omisión de algunas de las cuestiones en este conflicto pues forma parte del día a día de los medios, porque así con omitiendo puedes blanquear la imagen de uno de los lados que nada tiene que ver con el apoyo al pueblo palestino, porque si apoyaran realmente al pueblo palestino estarían bastante indignados con ver cómo los propios líderes tratan a los palestinos. Muy bien, pues gracias, Masa, por compartir con todos los oyentes de Radio Sefarad este punto de vista de esa entrevista que habías visto en el diario El Mundo a Shlomo Ben-Ami, que has traído aquí a este espacio donde te esperamos como siempre aquí en Radio Sefarad. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, y feliz Navidad para todos los oyentes que lo festejen.